¿Qué tal? Muy buenos días, familia de Waso First Assembly. Usted que está presente, los que nos están viendo o escuchando en línea, muchas gracias por acompañarnos este día. Bueno, estamos a punto de arrancar una nueva serie que se llama Cuatro retratos de un mismo Jesús. Y esta es la última sesión de la serie de Adviento. Y justamente esta sesión está dando la introducción a la nueva serie. Así que, pues, no se desconecte, sígame el paso y le voy a pedir paciencia porque durante toda esta sesión que estamos hablando el día de hoy, vamos a estar trabajando temas un poquito difíciles, un poquito delicados, pero esta serie o esta sesión en específico se titula El regalo suficiente de Dios. Y antes de entrar como tal al tema, me gustaría decir que vamos a estar hablando de la suficiencia de Dios, pero eh, no como cuando llegamos a hacer un examen, ¿no? Y te dicen, ¿cómo te fue en el examen? Y nuestra respuesta es, pues ahí suficiente para pensar, ¿no? No es una suficiencia de que llegamos al mínimo requerido, sino es una suficiencia que es el regalo de Dios, se refiere a que es 100% suficiente. Gracias a este regalo de Dios no necesitamos absolutamente nada más. El regalo de Dios es todo lo que necesitamos y por ese regalo inmerecido de Dios es que nosotros somos completamente libres, estamos completamente apartados para Dios. Y le voy a decir una cosa bien importante aquí. Jesús es suficiente y lo voy a hablar a través de todo el mensaje de hoy, pero quiero que se quede bien cimentado y que se quede bien entendido. Jesús, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Jesús es suficiente. No hay nada que necesitemos más. A lo mejor hoy voy a sacudir a muchas personas, muy probablemente. Vamos a estar hablando seguramente de temas como... Vamos a estar hablando de temas como mi seguridad financiera y mi seguridad laboral y mi estabilidad como padre de familia o como trabajador o como empleado o como usted lo quiera ver, pero vamos a estar hablando de que en medio de todo eso y en medio de toda la suficiencia que nos puede ofrecer el mundo de una manera ilusoria, cómo esa suficiencia ilusoria del mundo se desvanece delante de la suficiencia de Cristo, porque nos proveyó de todo. Dios nos dio absolutamente todo lo necesario para que nosotros salgamos adelante. Y quiero plantearle un detalle. De hecho, vamos a empezar la semana que entra con la serie de cuatro diferentes retratos de Jesús, pero es un mismo Jesús, un mismo Dios. Y dentro de esto vamos a estar leyendo los evangelios, uno por semana, y vamos a estar trabajando un evangelio por semana. Empezamos justamente la semana que entra con uno de los cuatro evangelios, pero yo les voy a estar dando trabajo para leer en casa porque es mi trabajo como pastor irlos impulsando a ustedes a conocer más de la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios y a conocer más a Dios, porque ¿cómo se supone que vamos a ser nosotros buenos testigos de Dios si no lo conocemos a Él primero? Entonces usted me va a disculpar, le voy a estar dejando cosas para hacer en casa, le voy a estar dejando tareas y le voy a recomendar que esta semana lea Colosenses y lea Gálatas, porque estos dos libros no son libros muy largos, son libros relativamente cortos, se va a tardar 20 minutos en leerlos, tal vez 30 minutos en leer cada uno de ellos, pero le van a dejar bien cimentada justamente la idea de la suficiencia de Dios. Vamos a estar leyendo hoy Colosenses, voy a leer el capítulo 2 de Colosenses y sobre este vamos a estar basando hoy todo el mensaje y me gustaría que escuche el mensaje con mente abierta porque sé que en algún momento la predicación le va a pesar, le va a pegar, va a caerle la pedradita y todo y créame que no hice esta prédica yo, para empezar. Esta prédica fue escrita por el pastor Bruce McCarty, lo único que hago yo es traducir las prédicas y eh, no necesariamente ajustarlas, pero adaptarlas para nuestra audiencia hispana. Entonces, si algo de esta prédica le pega, le causa incomodidad, bueno, hermano, disculpe, yo solamente soy el mensajero, usted vaya y quéjese con Dios.
Eh, Vamos a entrar a Colosenses 2, versículos 1 al 10. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y voy a pausar por un segundo aquí. Cuando el apóstol Pablo nos habla de dar ánimo a la gente, no nos está diciendo que seamos ese tipo de personas que, ay, sí, tú eres bien guapo y tú eres bien lindo y tú eres bien inteligente y demos este tipo de comentarios nada más con el ánimo de, pues sí, darles palabras vacías, pero que realmente no les construyen. Eso no es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo que nos dice el apóstol Pablo y lo que dice la palabra de Dios en general cuando nos está hablando de dar ánimo a la gente, se está refiriendo a construir a la persona. Y cuando una persona necesita apoyo, necesita ayuda, nosotros venimos y le recordamos quién es en Cristo y le recordamos la importancia de su existencia para nosotros y para la iglesia y los levantamos y edificamos su vida a través de decirles qué son ellos, quiénes son ellos, de dónde provienen, qué es lo que Dios piensa de ellos, etcétera. Porque quiero que usted entienda que todos nosotros necesitamos de ánimo en un momento o en otro. Y es muy importante que nosotros como cristianos estemos construyendo, edificando a otros cristianos. Mucha gente piensa que los cristianos somos el tipo de persona que, como las compañías de seguros en otros países, que te dicen, pues si atropellas a alguien, regrésate y mátalo, te sale más barato que dejar a alguien vivo y tener que indemnizar. Nosotros los cristianos no damos el tiro de gracia. Nosotros como cristianos levantamos a la persona caída. Nuestro trabajo es restaurarlos, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y nos dice la palabra de Dios que nosotros, estando en nuestros pecados, estando muertos, fuimos levantados, fuimos perdonados por Jesucristo y fuimos traídos a una nueva vida. Fuimos restaurados completamente para con el Padre. Y nosotros como cristianos, nuestra tarea primaria es justamente hacer eso, levantar al caído, restaurar a aquel que está cometiendo el error o que ya cometió el error, ayudar a la persona que está batallando. Mire, todos tenemos un problema. Todos tenemos tentaciones y una de las más grandes que enfrentamos nosotros, y no pienso nada más en el hispano, pero pienso en toda la gente, es la comida. Me fui de vacaciones con mi familia y regresamos y regresé yo pesando 8 libras más, pero también pues tenía enfrente toda la comida deliciosa y es muy difícil decir que no, y ahí está la glotonería. Ese es uno de los más grandes problemas que tiene la humanidad el día de hoy. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es, estamos viendo a la persona, le estamos dando ánimo. Hey, no te preocupes, no te desanimes. Mira, el Señor ya venció, el Señor ya te levantó de la muerte, ya te levantó del pecado, el Señor ya te restauró. Vamos, anímate, échale ganas. Mira, Dios es impresionante el ejemplo que Dios nos da en cuanto a animar a la gente. Cuando está transicionando de Moisés hacia Josué, el cuidado del pueblo de Dios y el tomar la tierra prometida, Dios en muchos momentos le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esa es una manera de dar ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te empodero. Y eso es lo que tenemos nosotros que como cristianos hacer. Y a eso se refiere Pablo aquí. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar bien unidos con fuertes lazos de amor. Y nosotros como gente cristiana, como parte de la familia de Dios, nosotros tenemos que ser unidos porque Dios demuestra la unidad a través de el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que reflejar esa misma unidad, no andar cada quien por su lado y estar echando chisme uno del otro. Nosotros tenemos que ser cristianos que vamos, levantamos al caído, lo restauramos, que amamos, que ayudamos, y si hay algún hermano que está teniendo problemas, vamos y le echamos la mano también. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro trabajo como cristianos. Y seguimos, dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como debe hacerlo.
como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Voy a pausar aquí. Dice que en Cristo están escondidos todos los secretos del conocimiento y la sabiduría. Y esto es para los varones en específico. Estamos nosotros trabajando en nuestro grupo de varones localmente. Y una de las cosas que estamos tratando de inculcar en los varones es justamente esa dependencia del varón de Dios. De hecho, le voy a recomendar a usted que nos está escuchando del otro lado, si usted está aquí el día de hoy presencialmente, una cosa que quiero dejarles a ustedes es que estamos nosotros activamente trabajando con el ministerio de Five Star Man, y tiene un mensaje diario que mandan a través de correo electrónico que se llama el Daily Champion. Y Daily Champion es un proverbio al día, y nos rompe el proverbio en partes y nos habla sobre ese proverbio y nos explica el proverbio, y no solamente explica el proverbio por sí mismo, pero nos da opciones de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Le voy a recomendar que se suscriba a ese Daily Champion y lo esté siguiendo si usted lee en inglés y entiende bien el inglés. Y vamos a estar trabajando sobre ese más adelante, una vez que terminemos también nuestro estudio de Daniel. Pero le voy a recomendar a los varones, porque si nosotros como varones, como cabeza de la casa, no buscamos conocimiento y sabiduría, nosotros mismos vamos a ser el tropezadero de nuestra propia casa. Dice, dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deban hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Versículo 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y mire, tristemente, la sociedad del día de hoy está viendo a la religión como un producto o un servicio que ellos pueden comprar o consumir. Y esto a lo mejor va a doler ahorita, van a caer algunas piedritas tal vez, o a lo mejor no, quién sabe. Pero hay muchas personas que ven a la religión realmente como un centro comercial o como un restaurante, una tienda de ropa, una tienda de música, yo qué sé. Ellos dicen, no, pues voy a ir a esta iglesia y si no me gusta cómo predicó el pastor, pues no dejo diezmo ni ofrenda. Pues perdón, pero la iglesia va a seguir funcionando con o sin su diezmo, su ofrenda. Sí dice la palabra que el diezmo es el sustento de la iglesia en general, y a través de los diezmos es que la iglesia puede pagar los gastos de operación. Pero le voy a decir que verdaderamente cuando una persona entra a la iglesia con ese pensamiento, usted está en el lugar equivocado. Definitivamente usted está en el lugar equivocado, porque la iglesia no es un lugar que viene a prestarle un servicio a usted. De hecho, mucha gente viene y se sienta como restaurante y dame de comer. La iglesia no es un lugar donde venimos a satisfacer nuestras necesidades corporales o espirituales en cuanto al alimento. La iglesia es el lugar donde usted viene a equiparse para salir a hacer el trabajo allá afuera de entregar el mensaje del evangelio a la gente que no conoce de Dios. Hay tanta gente que se la pasa buscando en diferentes lugares, y voy a probar esta religión, ahora voy a esta otra iglesia, y ahora voy acá, y ahora voy allá, voy a ver en dónde me dicen lo que quiero escuchar. Y esa es una mentalidad absolutamente reprobatoria, porque si usted nada más está yendo a las diferentes iglesias para ver qué puede obtener de las iglesias, le voy a decir, hermano, ese es el lugar incorrecto. Mejor váyase y busque un estadio que pueda usted estar viendo un juego de deportes, o consígase un club donde usted pueda estar pagando una suscripción para que le digan lo que usted quiere escuchar y para que usted reciba beneficios y le sirvan de comer en la mesa, en el sillón o en la cama o donde usted quiera. Pero la iglesia no es un lugar para que usted venga a consumir un servicio. La iglesia es el lugar donde usted viene a prepararse, donde usted viene a preparar espiritualmente su cuerpo, su alma, su mente, su corazón, para que cuando salga a la calle y empiece usted su semana allá afuera, esté usted empoderado por el Espíritu Santo y tenga usted la capacidad de enfrentar todo lo que viene en contra de usted durante esa semana o ese día o esos
mitad de semana o lo que sea. Pero la religión, de hecho, está pasando por un problema que es todavía más grave, que la religión no solamente la gente la ve como un producto, un servicio que consumir, pero además la naturaleza humana viene a afectar la religión, causando o trayendo los conceptos teológicos de la religión hasta una forma de pensamiento humano. Mi señora y yo platicábamos el otro día de qué tan impresionante es Dios y cómo la palabra de Dios habla de todos estos misterios. ¿No? Específicamente Pablo nos habla de los diferentes misterios que él encuentra dentro de Cristo. Y una de las cosas más impresionantes que me llaman a mí la atención es la inmensidad de la creación. Nosotros anduvimos fuera hace un par de semanas y fuimos a una playa justamente, y durante este tiempo que estuvimos allá afuera, me causó mucha impresión. Estaba yo saliendo a correr en las mañanas en la playa y me llamó tanto la atención desde que está queriendo despuntar el alba, porque estábamos saliendo temprano. Desde que está queriendo despuntar el alba hasta que ya está el sol en su esplendor. Y usted puede ver la diferente coloración del cielo, y usted puede ver cómo los rayos empiezan a salir de la luz del sol y empiezan a colorear el cielo y empiezan a colorear las diferentes nubes de diferentes tonalidades, y cómo va desde un impresionante rosa mexicano a un naranja, a un amarillo, y el reflejo de toda esta luz en el mar es increíble. Y algo que me llama mucho la atención, y lo comentaba el pastor Bruce en su mensaje también. Él decía, hay veces que siento que tengo la fe para creer en Jesús y puedo creer ciegamente en Él, pero no tengo la fe para ser un ateo. Y no quiero que se malentienda esto. Pastor Bruce no está diciendo él que está buscando el ateísmo como una forma de creencia, porque no es así. A lo que se refiere él es que, por ejemplo, una persona que cree en Cristo, tú sales de la casa, vas al parque o vas al bosque o a la playa o a donde sea. Y tú te encuentras con la magnificencia de la creación, y lo único que puede pensar la cabeza, que se lo digo completa y honestamente, lo que pasó por mi cabeza cada vez que vi todo ese esplendor del sol y el mar y la playa fue: qué impresionante es Dios, que pudo crear algo tan increíble y tan balanceado, que todo este océano está contenido en su propio agujero y no se sale de allí. Sí suben las mareas y se ocurren los tsunamis y todo esto, pero está todavía guardado dentro de ese contenedor que Dios creó para él. Y a lo que se refiere Pastor Bruce es que una persona, por ejemplo, atea, que sale a la calle, tiene que pararse enfrente, ver toda la magnificencia de esa creación y decir: oh, ya, esto fue creado con un Big Bang. O esto surgió de la nada por creación espontánea. ¿No? Y cómo pueden ellos creer que una cosa tan impactante como la creación de Dios no tenga un creador. Y por favor, no me malinterprete, no estoy juzgando, no estoy atacando, y mucho menos estoy menospreciando a la gente que tiene ese tipo de creencia. Lo único que estoy diciendo es que es increíble para mí ver a la creación y no pensar que tiene un creador detrás de todo eso. Y ahí es donde entra la racionalización de toda la cuestión teológica. Porque Dios existe, definitivamente existe un Dios allá afuera, y definitivamente Dios ha hecho grandes maravillas, y Dios ha sido un impresionante maestro, arquitecto y un impresionante artista. Eso no hay duda de eso, pero nuestra humanidad va a reducir todo el aspecto teológico a un entendimiento humano mínimo, y fue de ahí de donde salió aquello de Darwin, de que nosotros descendemos del mono, por ejemplo. Yo no creo que el ser humano haya descendido del simio o del mono, del chango, del chimpancé, o como usted lo quiera ver. Hay algunas especies que a veces sí las veo y sí pienso. Por ejemplo, ahora que estuvimos allá en México, pasamos a un santuario de cocodrilos y veo alguno cocodrilo y sí me quedo así de wow, estos sí tuvieron que haber descendido de los dinosaurios, ¿no?
evolucionaron de alguna manera de los dinosaurios, porque pues, uno lo está viendo y está el animal y se parece a los dinosaurios que retratan en las películas y todo. Pero yo no creo que el ser humano evolucionó. Yo más bien creo lo que la palabra de Dios dice, y dice convincente y perfectamente bien, que el hombre fue creado. Nuestra naturaleza humana minimiza a Dios y se engrandece a sí misma, y es ahí de donde salen muchas teorías como la de la evolución. El señor Darwin, Charles Darwin, quiso hacerse grande a sí mismo con la teoría de la evolución, y a la vez minimizar el trabajo, la creación y todo lo que Dios puso en obra, y para después escribir un libro mucho tiempo después, rechazando su propia teoría de la evolución y reconociendo que Dios es quien creó todas las cosas. Hay un texto que viene del hermano McIntosh, y me gustaría leer un extracto de un párrafo de su libro, y voy a hacer algunos comentarios sobre este. Dice: una vez que el alma ha sido llevada a sentir la realidad de su condición ante Dios, la profundidad de su ruina, culpa y miseria, su bancarrota total y sin esperanza, no puede haber descanso hasta que el Espíritu Santo revele un Cristo pleno y todo suficiente al corazón. La única respuesta posible a nuestra ruina total es el remedio perfecto de Dios. Voy a parar aquí y ahorita continúo con la siguiente parte de este párrafo. Pero a lo que se está refiriendo ahí, a lo mejor usted nos está escuchando, está aquí presente con nosotros y dice: pastor, pero qué ruina, ¿de qué estás hablando? Yo vivo una vida plena. Bueno, le voy a decir cuál ruina. La ruina del ser humano es que vivimos nosotros en una naturaleza caída, en un mundo caído, y que nuestra naturaleza humana tiende a pecar. Y lo he dicho muchas veces, no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea el pecado, todos hemos pecado, todos hemos cometido un error, y hasta el día de hoy no conozco a ni una sola persona que jamás haya pecado, excepto por Cristo. Y sea cual sea el problema, a lo mejor le gusta mucho a usted la comida, ¿no? Yo regresé con 8 libras más de allá de mis vacaciones, porque no puedo ir a México sin comer toda la comida mexicana que se me antoja. A lo mejor para otra persona es el trago, a lo mejor para otra persona es la droga, para otros a lo mejor es el gastar el dinero en billetes de lotería y en casinos y todas estas cosas. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la tentación que pasa por usted, por su corazón, por su espíritu, eso es la ruina de usted. Porque al final de cuentas, esa tentación, si usted cede a ella, la va a llevar a la destrucción, la va a llevar a la muerte, lo va a llevar a ser completamente consumido por el pecado. Algunas personas dicen: ay, hermano, es que yo puedo controlar perfectamente bien. Y mi respuesta a estas personas es: no, tú solo no puedes controlar nada. Tú solo estás controlado por tu adicción o por tu problema. Porque humanamente hablando, es imposible que una persona sin ayuda de nadie más pueda dejar una adicción. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo era más joven de lo que todavía soy, yo de veras estoy impresionado de lo que Dios hizo por mí, porque yo sufrí un problema muy severo en la iglesia. Fue una herida muy grande que me abrió la iglesia, y dejé de ir a la iglesia a causa de este problema. Y me dediqué a vivir la vida, me fui a tomar, me fui a divertirme con los amigos, y andaba en centros nocturnos, y yo fui, y lo voy a decir tal cual, yo fui adicto a las mujeres. Tenía que estar con muchachas por todos lados. Y mi vida estaba hecha a pedazos. Cuando el Señor me llamó a cambiar mi vida, yo estaba en un momento en el que ya estaba abajo, tenía como 10 tarjetas de crédito con límites de crédito altos, estaban topadas hasta las nubes, mi carro se había desvielado, tuve que cambiarle el motor y tenía el crédito del motor también, aparte de las tarjetas de crédito. Y de toda esa porquería y de todo ese mugrero y de toda esa basura, Dios me llamó y Dios me sacó de ahí, y Dios me plantó en donde estoy ahora. Así que si usted ve el pastor, no, yo no he sido siempre así como me ve ahora. Yo era un desastre de persona, y Dios me cambió. Esa fue mi condición arruinada. Dice: esta es una verdad muy simple pero muy importante, y podemos decir con toda seguridad posible que cuanto más profunda y minuciosamente le aprenda el lector por sí mismo, tanto mejor. El verdadero secreto de la paz es llegar a un final de un yo culpable, arruinado
indefenso e inútil y encontrar allí a un Cristo que es todo suficiente como la provisión de Dios para nuestra necesidad más profunda. Esto es verdaderamente descanso, un descanso que nunca puede ser perturbado. Puede haber tristeza, presión, conflicto, ejercicio del alma, pesadez a través de múltiples tentaciones, altibajos, toda clase de pruebas y dificultades, pero estamos persuadidos que cuando un alma es realmente llevada por el Espíritu de Dios a ver el fin de sí misma y a descansar en un Cristo pleno, encuentra una paz que nunca puede ser interrumpida. El estado inestable de tantos del amado pueblo de Dios es el resultado de no haber recibido en sus corazones a un Cristo completo como la provisión misma de Dios para ellos. Mire, a lo largo de todas las escrituras, usted vea el Antiguo o el Nuevo Testamento, da igual. Dios ha sido presentado como alguien que es simple, sencilla y plenamente suficiente. Salmos 23 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, o el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice otra versión de la palabra. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En pocas palabras, no nos hace falta nada más. Cristo es todo lo que necesitamos. Y el apóstol Pablo da 6 detalles o 6 afirmaciones con respecto a la suficiencia de Cristo en el libro de Colosenses. Y aquí es donde le recomiendo que lea el libro de Colosenses. Toma aproximadamente 25 minutos leer. Es un libro de 4 capítulos, muy sencillo. Y le voy a recomendar que le dé una leída esta semana, se familiarice completamente con este mensaje, con esta enseñanza de la suficiencia total de Cristo. Lo primero que nos enseña Pablo en esta afirmación, o la primera afirmación, es que todas las cosas fueron creadas por Él. Y mire, le voy a decir esto. Si usted ve la palabra de Dios, desde el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Dios ya mostró su suficiencia total. Todo fue creado por Él. A mí me llama la atención cómo se interconecta la Biblia en tantas formas. Fíjese, el primer libro de la Biblia, Génesis, habla sobre la creación. El primer capítulo habla de que Dios creó todas las cosas a través de decirlo, a través simplemente de hablar la palabra. Y dice que la palabra activa creó las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si usted pensaba que la Trinidad no existía, le voy a decir. Génesis 1 habla de que Dios habló la palabra. En Juan 1:1, Juan nos da una perfecta imagen de quién es la palabra de Dios. Y Juan nos está diciendo: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que utilizan aquí, o que se tradujo como verbo, es una palabra en griego que significa palabra. La palabra de Dios estaba con Dios y la palabra de Dios era Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y con esto estamos viendo que Dios habla la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo fue el que ejecutó la instrucción de la creación, y el Espíritu Santo, dice Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre el abismo. Dice acá en Colosenses 1:16-17, dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. En pocas palabras, Jesucristo estuvo antes. Jesucristo es la activación, es la palabra. Jesucristo es el creador. Jesucristo es quien hizo todas las cosas, y la palabra todavía lo confirma en Colosenses, que todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo es ese autor, Jesucristo es ese creador. Y nuevamente, muchas veces no entiendo cómo hay gente que no puede darse cuenta que todo fue creado por alguien y que toda esta creación tiene que tener un creador. Es como si tenemos, por ejemplo, un edificio, y a lo mejor todos conocemos la Torre Eiffel, o sabemos de la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, ¿no? Llega usted y le pregunta a alguien: hey, ¿quién hizo la Estatua de la Libertad? Y la persona le dice: nadie, simplemente pum, apareció ahí espontáneamente.
Discúlpeme, pero si alguien me contesta eso sobre un edificio tan importante como la Torre Eiffel, como la Estatua de la Libertad, como el Arco del Triunfo, como la Capilla Sixtina, usted póngale el nombre y me dice que espontáneamente aparecieron de la nada ahí, pues obviamente yo no lo voy a creer porque tuvo que haber detrás de eso un arquitecto, un ingeniero, un diseñador. En la Capilla Sixtina estuvo Miguel Ángel también, que fue quien pintó todos los murales y el cielo de la Capilla Sixtina, etcétera. Entonces estamos hablando de tantas cosas que se concatenan para lograr una sola producción, un solo edificio. Y honestamente, para mí, cuando salgo y veo la inmensidad del cielo y del mar, y cuando veo las estrellas y la luna y el sol y los colores y las aves y todo lo demás, tiene que existir un creador. Y eso fue creado por Jesús. La segunda afirmación del apóstol Pablo acerca de Jesús dice que toda la plenitud de la divinidad habita en él. Dice Colosenses 1, 19, 20, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El ejemplo más increíble que tenemos de una persona restauradora y que está buscando traer a la gente hacia Dios de regreso para reconciliarlos con él es Cristo. Justamente es Jesús. Y si nos metemos todavía más al tema, dice la palabra en Filipenses, y me encanta cómo lo pone en Filipenses, dice que no teniendo por algo importante el ser igual a Dios, dejó su condición de Dios, bajó a la tierra, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue capaz de dejar el cielo mismo para venir a la tierra a entregarse por nosotros. Imagínense qué tremendo mensaje. Y aquí va un mensaje todavía más fuerte. Me gustaría que usted medite este mensaje porque es algo que me movió a mí la tierra cuando lo logré entender. Y esto es algo que mi esposa y yo veníamos discutiendo también en el carro y veníamos charlando acerca de esto y en algún momento llegamos a este punto de esto tiene que ser otro de esos misterios porque es un misterio increíble. Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente. Y algo impresionante acerca de Dios es que desde antes de crear el universo, Dios ya sabía que Él iba a crear al hombre, y ya sabía que el hombre lo iba a traicionar, y ya sabía que el hombre lo iba a dejar, y ya sabía que el hombre lo iba a cambiar por dioses ajenos, y que el hombre iba a hacer y deshacer, y que se iba a olvidar de su creador. A Dios no le importó, y de todas maneras creó todo. Y de todas maneras mandó a Jesús. Mire, lo voy a bajar todavía más a nuestro nivel. Imagínese que su hijo tiene cierto tipo de sangre, tiene sus órganos perfectamente funcionales, especialmente su corazón, es un corazón como ningún otro. Y de repente llega el padre de otro niño que está en la unidad de cuidados intensivos y le dice, ¿sabes qué? Tu hijo es el único que es compatible en cuanto a tipo de sangre y en cuanto a órganos con el mío, y te voy a pedir que por favor entregues a tu hijo para que el mío sea salvo, para que el mío viva. Y a lo mejor la reacción de usted, no lo sé, probablemente usted es menos humano y más espiritual, pero muy probablemente la reacción de una persona va a ser, bueno, pero qué egoísta eres, ¿por qué tengo que entregar a mi hijo para que el tuyo se salve? Yo ni te conozco. A lo mejor la reacción de usted es, bueno, pues si esto va a ayudar a que alguien más se salve esa vida y no solamente la vida, pero se salve su espíritu, su alma, pues va, ¿no? Que mi hijo muera por él. ¿Y sabes qué? Dios fue ese segundo. Dios fue esa persona que dijo, ¿sabes qué? Yo los amo tanto, yo quiero que se salven al grado que estoy dispuesto a entregar a mi hijo amado para que ellos sean salvos. Dios sabía.
que Adán y Eva iban a comer el fruto prohibido. Dios sabía que iba a construirse la torre de Babel. Dios sabía que la gente se iba a corromper. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a fallar. Dios sabía que iba a pasar todo esto. Dios sabía que incluso entregando a Jesús iba él a ser crucificado y rechazado por muchas personas, pero no le importó. Él de todas maneras creó al mundo, de todas maneras lo puso a usted en el mundo y de todas maneras mandó a Jesús al mundo a morir por usted. Porque de tal manera lo amó Dios a usted, que no le importó entregar a su propio Hijo. Y ahí es donde está la plenitud de todo. Y justamente esto habla de la tercera aseveración, que todo ser humano puede ser hecho y completo en Cristo. Dice Colosenses 1:28, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda la humanidad. El trabajo de usted y el mío, nuestra responsabilidad como cristianos es ahora enseñar a la gente, amonestar a otros cristianos que no están haciendo las cosas bien, pero en lugar de señalarlos, los traemos a arrepentimiento y a restauración. Nuestro trabajo es llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado. Nuestro trabajo es presentarnos delante de Dios para que Él nos justifique, para que Él nos limpie y para que Él nos empodere para salir a hacer su trabajo. Mire, hermano, a lo mejor no se ha dado cuenta usted, pero el vecino de al lado de su casa, su papá, su mamá, sus familiares, sus amigos, nunca han escuchado de Cristo y usted es la única oportunidad que tienen ellos para escuchar de Cristo. Si usted no hace su trabajo, su familia probablemente no se va a salvar. Es una realidad bien dura, pero es una realidad. Y si no nos ponemos nosotros las pilas, ¿quién sabe qué va a pasar más adelante? A Dios no se le escapa nada. Dios va a llevar su propósito a cabo con o sin usted. Pero a usted es a quien le debe interesar estar en medio del propósito de Dios. Nuestro trabajo es llevar a la gente. Y mire, no es nada más predicarle a la gente. Es dar un testimonio válido, visible, un testimonio correcto a la gente. Porque hay algo bien importante aquí. Usted les puede predicar por horas a la gente, pero si usted no vive lo que usted predica, usted es inconsistente. Dios nos puso aquí para ser embajadores, representantes. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Usted técnicamente tiene que ser como Cristo para poder dar un testimonio como el de Cristo. Entienda. Y por favor, mire, le voy a pedir de favor que abra su entendimiento, porque nosotros somos parte integral del proceso de Dios para traer a la gente. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos sus oídos, su boca, sus ojos. Si usted dice que es cristiano, pero después va al súper y alguien le pega con el carrito y en lugar de dar la sonrisa que usted nos da aquí en la iglesia, le pone la cara ahí de un perro bulldog y se enoja con la persona, pues usted ya no está dando testimonio. Hermano, la misma sonrisa que pone aquí en la iglesia, usted la tiene que poner allá afuera. Y no solamente de superficial, sino que sea una sonrisa que verdaderamente refleja el amor de Dios, la compasión, la misericordia. La cuarta aseveración que nos da Pablo sobre Jesús es que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Dice Colosenses 2, voy a leer la segunda parte del versículo hasta el versículo 3. Dice, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento para que conozcan el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les decía hace rato del Daily Champion. Es importante que nosotros, no nada más los varones, pero todo el mundo, estemos buscando el conocimiento de parte de Dios, porque Él es el único que puede proveer el conocimiento para que usted y yo podamos salir a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y a lo mejor usted me va a decir, pero pastor, Dios puede ayudarme a aprender porque pues yo no fui a la escuela. Y le voy a contestar yo, hermano, ¿usted cree que Pedro fue a la escuela? ¿Usted cree que Pedro tenía una escuela, tenía un certificado de la escuela bíblica y tenía doctorado en teología? No, Pedro era pescador, él no tenía educación. Sin embargo, después de ser empoderado por el Espíritu Santo, él da su primera predicación y 3,000 personas se convierten.
Lo único que usted tiene que hacer es pedirle a Dios sabiduría y conocimiento y se lo va a dar. Mire, hermano, Dios me puso en este trabajo por una razón. Yo traté de salirme y el Señor me cerró todas las puertas posibles. Pero una cosa sí le puedo decir, en el trabajo en el que estoy, ha habido posiciones en las que empiezo la posición sin saber casi nada de lo que voy a estar haciendo, pero yo le digo, Señor, dame conocimiento, dame entendimiento y dame sabiduría. Y mira, hermano, me ha puesto el Señor en un lugar donde mi reputación en la compañía es impresionante. Y no se lo digo con todo el ánimo de ufanarme de esto o de presumir, más bien se lo digo con el propósito de exaltar a Dios en esto, porque el conocimiento no vino de mí, el conocimiento no vino de una escuela, mi conocimiento no vino de una maestría o no vino de un doctorado, no vino de un libro. Mi conocimiento llegó a mí por revelación divina, puramente, porque hay tantas cosas que yo he estado haciendo en este lugar, en esta compañía, que yo tenía cero idea de cómo hacerlo antes de empezar en esta compañía. Y estoy seguro que Dios quiere hacer lo mismo por usted. Dios lo puede hacer. Lo único que usted tiene que pedir es, o hacer más bien, es pedirle a Dios sabiduría y conocimiento. Dice la palabra que nos va a dar a nosotros la sabiduría, pero tenemos que pedirla. La sabiduría no llega por sí misma y mucho menos va a llegar sentado en un sillón viendo Netflix. La sabiduría llega a través de estar en comunión con Dios y estar en oración constante, pidiendo sabiduría y conocimiento. Y los necesitamos, hermano. Dios, Jesús es la fuente de sabiduría y conocimiento. Jesús es todo lo que usted necesita. Él es suficiente para todo lo que usted necesita. Si en su trabajo necesita una promoción, pídasela y pídale también el conocimiento y la sabiduría para destacarse en esa nueva posición. Jesús lo quiere hacer. Él es quien nos da todo lo que necesitamos. La quinta aseveración o afirmación de Pablo es que todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo. Colosenses 2:10 dice, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Mire, no hay nadie más arriba que Jesús. Jesús es todo. Jesús está por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo gobernante, de toda persona en autoridad. Jesús está por encima. Él es la cabeza de todos. Y gracias a Jesús, nosotros estamos en un lugar donde podemos decir, yo estoy bajo la autoridad del jefe de jefes, del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores. Y a través de Él viene toda mi plenitud. Gracias a que en Jesús está todo poder y Él es la cabeza de toda autoridad y de toda potestad. Es que usted y yo tenemos hoy la plenitud de todo lo que necesitamos. La sexta afirmación es que todo el perdón está encontrado en Cristo. El perdón de los pecados habita en Cristo, la vida eterna habita en Cristo. Dice Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. Hermano, no importa qué tan pecador haya sido usted allá atrás. El pasado de usted está en el pasado. Y usted y yo no tenemos por qué estar mirando para atrás. De hecho, dice un dicho por allá en mi pueblo que ni para atrás ni para agarrar vuelo. Yo ya le platiqué más o menos cómo era y yo era absolutamente tremendo. Me dio por correr en contra de la policía. Afortunadamente las patrullas allá en Querétaro en esa época eran puro suru, así que no me podían alcanzar. Podía yo hasta irme gateando probablemente y ni así me alcanzaban. Pero todo esto pudo haberme traído problemas mayores. Y a Dios no le importó. Hermano, a lo mejor usted me escucha, a lo mejor usted me ve aquí bien parado y usted piensa, ay, este pastor ha vivido toda su vida en el Evangelio. Yo le voy a decir, hermano, yo nací en casa católica. Yo me bauticé en la iglesia católica, recibí mi primera comunión en la iglesia católica, después me convertí a Cristo, seguí mi vida a través del cristianismo y después me salí de rebelde durante mis años de juventud. Hice de mi vida un terrible despojo de vida. Y después, cuando ya estaba yo en lo más bajo, cuando entendí mi ruina, le dije a Jesús, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, ya no me interesa nada más, solamente estoy aquí para ti. En ese momento en que terminé de rendir toda mi vida, Él me tomó de ahí, me puso en un lugar de restauración, me presentó a mi esposa y me mandó para afuera. Y mire, poco tiempo después de casarme con mi esposa,
Logramos pagar toda la deuda que traíamos entre los dos, porque ella llegó con deudas también de sus estudios. Y el Señor nos ha puesto en lugares bien interesantes. El Señor nos ha llevado a apoyar ministerios, el Señor nos ha llevado a apoyar misiones, el Señor nos puso a trabajar con Owasso First Assembly, al principio nada más en el área de alabanza, y después el Señor nos promovió a quedar como pastores de esta preciosa iglesia. Y quién sabe qué tiene Dios en el futuro para nosotros, pero le puedo decir, el pasado no importa, lo que importa es que usted le entregue hoy a Cristo ese pasado, que usted le entregue hoy a Cristo el peso de todas esas cosas que ocurrieron atrás. Déjelo en el pasado y entréguese completamente a Jesús, y le prometo, hermano, que Jesús va a empezar el proceso de transformación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar toda esta verdad en nuestra vida? El primero es que si usted jamás ha recibido a Jesús en su corazón y jamás lo ha confesado como su Señor y Salvador, empiece por recibir a Cristo hoy como su Señor y Salvador. La segunda es poner su confianza entera en Jesús, así como toda nuestra esperanza. Jesús es nuestro guía. Jesús es nuestra esperanza completa. Hablamos de esperanza justamente unas semanas atrás. Mire, agárrese de Jesús tan fuerte, así como cuando sus hijos dicen, llegan y se abrazan de su pierna, le dice, papá, dame un paseo en tus pies. Acá mis hijos me lo hacen de vez en cuando. Yo tengo a la de 8 años en un pie y al de 4 en otro. Y voy caminando todo desbalanceado y arrastrando un pie y levantando el otro. Pero así como se agarran de fuerte nuestros hijos a nosotros, agárrese así de Jesús. Crea, confíe completamente en Él. Mire, hermano, si usted está poniendo su confianza en su cartera, usted está cometiendo un error. Si usted está poniendo su confianza en la cuenta del banco, usted está cometiendo un error. Si usted está poniendo su confianza en el trabajo, usted está cometiendo un error. Si usted está poniendo su confianza en su familia, usted está cometiendo un error. Si usted está poniendo su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, usted está cometiendo un error terrible. Su confianza debe estar en Cristo. La tercera aplicación es obedezca a Jesús como su amo y como su rey. Mira, en tiempos pasados, si el rey daba una orden y no se cumplía, la persona podía terminar en la cárcel o ejecutada. Jesús no es tan crítico, pero si usted no confía, si usted no es obediente a Jesús o a Dios, usted está demostrando que no confía en Él, porque cuando usted no obedece es porque usted realmente no tiene confianza en que las palabras que Él está dando y las instrucciones que la palabra de Dios nos da son para nuestro bien. En el momento en que usted obedezca y ponga su confianza en Dios, en ese momento usted va a ver una diferencia. Crece en Cristo también como tu fuente de bendición espiritual. Mire, mucha gente tiene sus prioridades completamente mal. Algunas personas su prioridad es su cartera, otras son su cuenta del banco, otras son su trabajo, otras son su casa o su familia, y Dios no aparece en su lista de prioridades. Si la prioridad de usted, la principal prioridad de usted es su dinero, hermano, usted está en problemas. La prioridad principal en su vida debe ser Dios. Y no solamente debe ser prioridad, pero usted debe ponerlo en el centro de toda su existencia. Y cuando usted tiene a Dios en el centro de su existencia, usted va a empezar a crecer y va a empezar a confiar en Él y se va a dar cuenta de que Dios se encarga de todas nuestras necesidades. No le voy a decir que no vamos a tener problemas, pero le voy a decir que a través de Cristo, a través de Dios, nosotros podemos ver nuestra vida resolverse de una manera diferente. En lugar de estar batallando con problemas y con derrotas, nosotros vamos a estar viendo nuestra vida levantándose en victoria, y sí vamos a tener algunas derrotas. Yo no le voy a decir que no, porque las he tenido. Pero no es lo mismo ser derrotado por una situación y no tener a Cristo, a pasar por un problema difícil y que Cristo le ayude a uno a levantar. Son dos cosas enteramente diferentes, y créame que con Cristo es muchísimo mejor. Y por último, adore al Señor como su Dios.
Desgraciadamente, nuestra naturaleza humana y nuestro raciocinio humano han reducido la palabra adoración a solamente música. Y no es por menospreciar el ministerio de la música, es importantísimo el ministerio de la música. Pero no es la única forma de adoración. Es un medio de adoración, pero no es la fuente ni la forma de adoración. Yo puedo tener música cristiana todo el día y no estar adorando, estar nada más escuchando música cristiana. Sin embargo, yo puedo no tener música, yo puedo no estar ni siquiera cantando y puedo estar adorando a Dios con mi testimonio, con mi comportamiento, con mi vida. Mira, hay un libro que le voy a recomendar si usted tiene el tiempo. El libro se llama Adoración sin reservas, es de Darlene Zschech. Ella fue la vocalista de Hillsong allá en mis años dorados. Y no digo dorados porque haya tenido yo mucho dinero, pero digo dorados más bien porque trabajé tanto bajo el calor del sol que me puse bien tostado. Este libro de Adoración sin reservas habla justamente de cómo vivir una vida de adorador en espíritu y en verdad. Y es importantísimo que usted tome ese camino, que usted tome esa oportunidad. De hecho, le voy a comentar también, si usted prefiere leer en inglés, ese libro se llama Extravagant Worship, nuevamente, y fue escrito por Darlene Zschech. Es importantísimo que usted desarrolle una vida de adoración. Y la adoración va a incluir todo. La adoración va a incluir la lectura de la palabra, su tiempo de intimidad con Dios, va a incluir el tiempo de música, va a incluir su comportamiento alrededor de la gente, va a incluir la forma en que usted vive su santidad y vive su relación con Cristo. No podemos decir que somos cristianos si no vivimos a la altura de Cristo. Ser un adorador en espíritu y en verdad significa que vivimos una vida que adora a Dios independientemente de las circunstancias. Escuché por ahí a alguien decir, alguien debería permitir escribir tus propios votos matrimoniales, porque eso de que prometo serte fiel en salud y en enfermedad, bueno, decía este cómico, depende de qué enfermedad. Y yo creo que nuestra relación con Cristo no debería de ser así. No es así de, sí, te voy a adorar, Señor, nada más cuando esté todas las cosas bien y cuando esté mal, mira, parece que ni te conozco. Eso no debería de ser. Eso no debería de ser ni pasar por nuestra cabeza siquiera. De hecho, un excelente ejemplo de cómo adorar a Dios en tiempos difíciles es Pablo. Pablo escribió la mayor parte de sus cartas desde la prisión y las prisiones romanas, lo he platicado antes. Las prisiones romanas eran las coladeras por donde pasaban las aguas negras y muchas veces Pablo estaba escribiendo con el agua sucia, con el agua de cañería de coladera hasta la cintura o más arriba. En muchos casos él dice que está dictando la carta y alguien más la está escribiendo por él. Y es justamente, me imagino, una de esas situaciones donde él no podía escribir o que no tenía cómo. Y Pablo fue torturado, y Pablo naufragó, y Pablo pasó por muchas dificultades, pasó hambre, desnudez, pasó todo. Y él aún así se gozaba en Cristo y se gozaba en el Señor, y él seguía poniendo un ejemplo. Hermano, tenemos que nosotros tomar el ejemplo de Pablo y vivir una vida de adoración, una vida de exaltación a Dios. No importa cuál sea la circunstancia, en las buenas o en las malas, en tiempos fáciles o difíciles, en amor, en desamor, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, no importa. Debemos de poder adorar a Dios en todas las situaciones de nuestra vida, porque sabe que no solamente Él lo merece, pero Él ya lo dio todo por nosotros. Y si usted pasara por una situación crítica, en donde estuviera a punto de perder la vida y alguien le salva la vida, hermano, yo estoy casi 100% seguro que si alguien le salvara su vida en una cuestión crítica, en una condición crítica, usted sería el mejor amigo de esa persona después. Y quiero que piense esto. Dios entregó la vida de Jesucristo para salvarla de usted. Usted estaba en una condición crítica de muerte eterna y Jesús se entregó a sí mismo para salvarlo a usted de la muerte eterna y traerlo a la vida eterna y a una relación nueva con el Padre. Usted debería convertirse en el mejor amigo de Jesús. Nada más por el hecho de que usted fue rescatado de muerte a vida. Quiero hacer dos llamados en esta mañana.
Y uno de estos llamados es si usted jamás ha escuchado de Cristo. Si usted jamás ha escuchado de Jesús, hoy le voy a invitar a que abra su corazón y que haga conmigo esta oración simple que va a invitar a Jesús a entrar a su corazón y a transformar su vida. Mire, una vez que usted entrega su vida a Cristo, no le voy a decir que todos los problemas se van a desvanecer porque no es cierto. De hecho, Jesús mismo lo dijo, en la vida van a tener dificultades, en la vida van a tener aflicción. Pero Jesús también dice, pero alégrense porque yo ya he vencido al mundo. Eso quiere decir que aunque vengan los problemas, aunque la vida esté difícil, aunque pasemos por circunstancias imposibles para nosotros, Jesús ya venció y Él nos va a ayudar a salir. Así que si usted está listo para hacer esta decisión, vamos a hacer esta oración simple. Nos va a tomar de 1 a 2 minutos y después de eso usted va a ser parte de la familia de Dios. Y mire, no significa que usted se va a volver en alguien aburrido, porque nosotros nos convertimos en pequeños Cristos y si Jesús le gustaba andar de fiesta y le gustaba estar en todas las cuestiones sociales, pues hermano, eso no significa que usted no se va a divertir, nada más significa que su forma de diversión probablemente va a cambiar. Casi seguramente va a cambiar. Así que vamos a hacer esta oración si usted está listo. Y repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Yo reconozco que he pecado y te pido perdón. En esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Te invito a venir a mi corazón. Te pido que me hagas una nueva creación y yo sé que lo puedes hacer porque Dios Padre te levantó de la muerte con poder y ahora ese poder no solamente está en ti, pero tú lo estás pasando a mí. Te doy gracias, Jesús, en esta hora, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que nos contacte al 918-272-5219 o puede ser a través de fmonroy@wasofirst.com o puede ser a través de la plataforma social donde usted nos esté contactando. Le voy a invitar a que nos deje saber que usted tomó esta decisión porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo y me gustaría festejar junto con usted y también decirle cuáles son sus siguientes pasos. Si usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito experimentar la suficiencia de Cristo en mi vida porque yo hasta ahora no lo he visto como mi suficiencia, no lo he dejado actuar en mí como mi única suficiencia. Bueno, vamos a orar. Yo creo que todos tenemos por lo menos un área de nuestra vida en que necesitamos dejar que Jesús opere. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos permitiste estudiar este día. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo la ha enriquecido. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el manual, la instrucción, la forma, Señor, de llegar hasta ti, la forma de crecer en ti. En esta hora te pido, Señor, que tú nos ayudes a encontrar nuestra suficiencia en Cristo. Señor, que si hay problemas de prioridades o hay problemas de adicciones o hay problemas, Señor, de salud o problemas familiares o yo que sé, que nos estén cambiando nuestra mirada de enfocar en ti a enfocar en cualquier otra cosa. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos única, total y completamente en ti. Ayúdanos, Señor, a ser transformados de una manera radical para que podamos nosotros dar ese testimonio, Señor, a la gente afuera de quién eres tú y no solamente hablarles de ti, pero poderles mostrar quién eres tú, mostrar tu amor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ver tu suficiencia en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a entender que es solamente a través de ti que nosotros tenemos el acceso al cielo y que no lo podemos ganar de ninguna otra manera, que no hay nada más que nos pueda dar ese beneficio o ese regalo, ese don precioso, Señor, de tu suficiencia. Pido que bendigas a mis hermanos, bendice su casa, Señor, bendice sus finanzas, su trabajo, su familia y su salud. Dales una semana preciosa, Señor, tremendamente victoria. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo cada día les recuerde quién eres tú y lo que hiciste tú por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero dejar con ustedes esta bendición. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Hoy, mañana y por siempre.